el día a día del trabajo del animador es, mira, ¿te gusta esto que hice con mi corazoncito? Y alguien te dice, no. Y al otro día tenés que decir, oye, ¿te gusta esto que hice con mi corazoncito? No, está feo. Entonces ya cuando lleváis 30 veces, tu corazoncito está hecho pedazo. Es dificilísimo para el ego. Bienvenidos a un nuevo episodio de CGI for Losers, el podcast que busca inspirar a los amantes del cine, la animación y los videojuegos conversando sin cassette con sus protagonistas. Mi nombre es Fede Puopolo y hoy tengo el enorme placer de presentarles a un animador, director y hasta educador chileno súper talentoso y divertido, que además es una de las voces más interesantes de la escena latinoamericana de Blender. Así que vamos a armar un poquito de quilombo ahí con los fanáticos de Maya. ¿Te parece? ¿Cómo está, Luciano? Muy bien, ¿y tú, Fede? Un gusto. Muy bien, sí, un gusto. La verdad, un placer hablar con Gracias por vos. Y invitarme a tu podcast. Es un agrado para mí poder conversar de no, por animación favor, el y placer es español. mío. Toca hacerlo raramente. Es que una de los motivos por los cuales quería arrancar esto era para poder, eh, por un lado, hablar un rato de animación en español. Yo desde el 2018 que no trabajo en español, o sea que no tengo ni un compañero latino, siempre todo en inglés, y estaba echada las bolas. De hecho, tengo un amigo Fede también argentino que vivió en Australia, en Nueva Zelanda, qué sé yo, y ahora está de vuelta acá, el Fede Rim. A ver, sí, bueno, él también me pasó a escribirle por LinkedIn. Cuando salí del cine de ver Ajá. Spider-Verse, veo que el primer nombre en la lista de animadores aparece un Fede, y me lo Claro. acordé y dije, ya fue, le escribo, Debe ser tocayo. argentino. Sí. No, le escribí para preguntarle básicamente qué creía que tiene que tener un reel para aplicar a una empresa como Sony Imageworks, y tuvo la generosidad de que, sin conocerme en absoluto, siendo un tipo random que le escribió un mensaje por LinkedIn, me mandó una chorrera de texto diciendo, mira, un reel bueno está bueno que tenga tal tipo de toma, algo que te haga reír, algo que te haga llorar, algo que te haga emocionar, algo de body mechanic, diálogo de una persona, diálogo de dos personas, y me quedó como, wow, cuántas cosas me faltan en el reel primero, y segundo, qué industria copada, ¿no? Que la Fede, gente así tremenda de persona, generosa. tremenda persona. Vos ahora estás trabajando como lead animator en Bardel Entertainment, ¿sí? Ujú, sí. Bueno, que es, para el que no conoce, es un estudio recontra copado de Vancouver que de tener mi edad, de tener como 40 años, el estudio no sé No, cuánto no tiene. creo que tanto, creo que tiene como 25, 30, una cosa así. Pero sí, Bueno, tiene sus buenos años. tiene Sí, es su, uno de su los estudios trayectoria. viejos que Sí. además lo compró una empresa italiana, porque tuvo muchos años muy mala reputación. Si bien siempre han tenido buenos proyectos y qué sé yo, a nivel serie, tuvo muy mala reputación durante los últimos años, sobre todo hasta como el 2000, o perdón, 2020 o 2019. Y luego lo compró una empresa italiana que se llama Rainbow CGI, que es como la parent company ahora. El Y paraguas, digamos. reestructuraron y mejoraron el trato a la gente, mejoraron todo como la estructura de ¿cómo se llama esto? Se desenvuelve el empleado y el empleador, digamos, y tienen un foco súper interesante dentro de lo que quieren hacer como animación. Si bien no todos sus proyectos son adultos, les gusta como la idea de hacer proyectos más para audiencias adultas. Entonces, Más por tipo Rick and ejemplo, Morty, digamos. claro, tipo Rick and Morty, que creo que trabajaron un par de temporadas de Rick and Morty, Sí, hicieron, tienen premio, de hecho, de unos s- episodios. sí, hicieron, no Pero sé, también tienen la cosas serie. súper para niños también, o sea, hay Sí, bastante lo que pasa es que eso no es multiaudiencia. para donde quieren ir. Lo que pasa es que eso es que Está lo que a bien. veces, como todo estudio, grande y pequeño, a veces hay proyectos que hay que tenerlos porque hay que tener la máquina Sí, andando. sí, para, eh, para no eh, empezar a echar gente, hay que trabajar de lo que sea, y si se Exactamente, puede o sea, elegir, mejor tener trabajo que no tenerlo, de todas maneras. claro. Entonces, pero sí tienen esa búsqueda de hacer productos un poco más, no tan kids, pero más teenagers y más adultos. De hecho, hay una serie que se llama Carol y el fin del mundo, que es de Netflix, que es una serie 2D de una chica que es súper introvertida y
y todo el mundo está vuelto loco porque se va a acabar el mundo. Pues se va a acabar el mundo, pero ya intentaron todo para salvar el mundo y dijeron, ¿sabes qué? Ya No, fue, no se acaba puedo. el mundo. Quedan 6 meses, reviéntense, pásenlo bien porque el mundo se acaba, no hay cómo salvarse. Y esta chica introvertida lo que va a hacer, así como encuentra una oficina donde hay gente que es como ella, que está tratando de seguir su vida normal, de ir a trabajar todos los días, tener su estructura, tener su rutina, porque no, a ella no le cabe en la cabeza esto de salirse y mandarse de Es fiesta. una negacionista Muy buena plena. serie. Una temporada y claro, y es como las temáticas que tienen son súper interesantes y súper adultas, como no es una serie para un niño por ningún lado, como ni por estética, ni por tema, ni siquiera por entretención, no es algo que le va a entretener a un niño, pero a nosotros sí, Claro. total. Así que pues, La verdad que no la conocía, la voy a buscar y Carol ver and the porque End of the suena muy World, súper buena. excelente. Che, ¿y cómo? bu- O sea, bueno, ahora suena hasta intimidante decir, bueno, lead animator de una empresa re grosa. Ah, Pero no, bueno, no, acá hay un humorista, no sé si lo ubicás, Alfredo Casero, no, para nada. un humorista argentino que el tipo en una charla TED dijo una frase que me encantó robarle, que dice, lo único que se empieza de arriba son los pozos. ¿Vos cómo llegaste, cómo arrancaste tu carrera en Chile y ahí cómo hiciste para llegar hasta donde estás ahora en tu rol de lead animator? Yo empecé cuando niño, me gustaban las películas con efectos especiales, me gustaban las películas de animación, particularmente me encariñé con las películas de animación 3D que empezaban a salir tipo 95 cuando empezó a salir Toy Story, ¿cierto? Sí, Me súper encariñé, o sea, ya me gustaban las películas de animación, sí, lógico, pero pero cuando vi el 3D, porque siempre he tenido como una cosa por la tecnología, entonces, cuando era muy niño no me imaginaba, quizás, por ejemplo, haciendo animación 2D, porque no me imaginaba el proceso, no me imagino, si bien me gustaba dibujar, no era bueno dibujando. eh, pero sí me pasó que cuando descubrí como el 3D empecé a ver, no sé, películas de Pixar y empecé a ver tipo making of de películas de live action que daban mucho, tipo el domingo a las 2 de la tarde daban making of, qué sé yo, del Día de la Independencia o de, qué sé yo, de Tremors se llama, la de los temblores. eh, sí. de típicas como películas que en esa época como tenían hartos efectos especiales y mostraban, qué sé yo, el trabajo de maqueta, el trabajo de composición, donde ponían las explosiones y todas esas cosas. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, cuando estaba llegando, digamos, a último año del colegio, que tenía que estudiar, estaba muy entre como diseño y informática, porque me gustaba la tecnología, pero me gustaba la cosa visual. Y no sabía qué más podía estudiar. Y un amigo me mostró que existía una carrera que se llama Comunicación Audiovisual en Chile, que cuando veo la malla del programa tenía como, no sé, tenía un poco de animación, tenía un poco de cine, tenía un poco de televisión, tenía, qué sé yo, 3D, tenía diseño gráfico, tenía edición, cámaras, como, y yo como, Ya dijiste esto. poco de todo eso que me gusta a mí, como, no, porque no sabía exactamente lo que quería, sino que sabía que quería poder estar metido en ese mundo. Y entonces, claro, me fui a estudiar eso. De hecho, tuve la suerte de que mis papás me apoyaron, a pesar de que al principio me miraron feo, pero me apoyaron. Como, claro, porque el niño quería ser cineasta, como que Claro, no, loco, queremos un abogado, un médico. vaya a estudiar algo que le dé para vivir. Claro. Pero Bueno, no me eso nos habrá pasado a todos los que estamos en esto, me imagino. es que No que nadie, el o a la padre dijo, ay, qué bueno, va a ser animador. ¿Qué hace un animador? ¿Qué es? claro, exacto. La primera pregunta era como, ¿qué vas a hacer? Mis abuelos como 3 4 años, como, ¿qué estás estudiando? Y mis papás igual, como les costó un poco. Igual mis papás siempre han sido súper envueltos, por lo tanto, rápidamente como que la agarraron, pero aún así los primeros años dudoso porque mi carrera durante los primeros años también, así como cualquier persona, como, no, yo no soy una estrella que explotó y de un día para otro como que se le abrieron todas las puertas del cielo y no, para nada. Al contrario, como cualquier humano normal, luché un montón, digamos, por encontrar mi camino. Mi primera animación 3D fue un comercial chiquitito para una empresa que era como una fundación, así como de cáncer, una cosa así. Eh,
Y me llama mi jefe de Chile Films, que digamos, el que había tenido el jefe, y me dice que justo se estaba abriendo un puesto y que me quería traer de vuelta. Así que fui a trabajar a Chile Films durante 6 meses, que estaba un poco de capa caída a Chile Films, así que después me pegaron una patada en el culo. Entonces 2009 prácticamente y 2010, o sea, 2009 hasta principio del 2010, me la pasé trabajando freelance en distintas empresitas en Chile. Y me fui a principio del 2010 a Dinamarca a tomar un curso en el Animation Workshop, pero tenían unos cursos cortitos de 3 meses, todavía los tienen, que son como intensivos de distintas especialidades. Había uno de Character Animation, había uno de VFX, hay uno de cómics, etcétera. Y yo quería seguir estudiando un poco más de Character Animation porque el mayor problema que tenía en Chile, sobre todo en esa época, era no había muchos comerciales que involucraban animación de personajes. Habían comerciales que involucraban motion graphics, qué sé yo, un personaje de repente entre medio, pero era muy caro hacer personaje. Y todavía es caro, pero, o sea, todavía es caro con relación a otras cosas, porque cualquier cosa que quieras meter a un personaje involucra diseñar el personaje, modelar el personaje, rillar el personaje, hacerle el look dev al personaje, que es mucho más difícil que, no sé, pues, hacerle una piedra o hacerle un fondo, hacerle un libro. Entonces, pues, involucra mucho más tiempo. O sea, no sé, por rillarle un personaje te demora un montón comparado con Claro, sí, hacer el un dibujo. proceso en sí es involucra, no sé, 10 personas distintas, entre el que hace el boceto 2D, el que modela el 3D, hace el Claro, rig, que involucra anima. mucho más trabajo a la larga y aunque fuera una sola persona, al final la cantidad de tiempo que involucra es mucho más. Vi varios ejercicios de animación que hiciste cuando estudiabas en Pepe School Ujú. y ya ahí se notaba que tenía un sentido de humor espectacular con no sé, está el shot del tipito que está en el baño, que se le vuela no sé, me despancé de risa, o lo del soldado medieval que golpea la puerta y cuando le van a abrir ya lo cagaron a flechazo. Eh, la verdad que disfruté muchísimo, no sé si lo dejan solo también lo hiciste estando ahí. Sí, Em, bueno, lo que te quería preguntar es, ¿vos creés que los proyectos personales que hace un animador influyen mucho en el desarrollo de su carrera? por supuesto. O sea, yo tengo una teoría súper grande, o sea, sí, súper grande que se me ha hecho más real todo el tiempo. Por un lado, los proyectos personales eh, ayudan a sacar frustraciones. Esa es una súper heavy, porque cuando hay muchos animadores que se frustran, sobre todo cuando están empezando, cuando llevan unos 4 o 5 años en la industria y les ha tocado que sí, trabajar en una empresa más grande, qué sé yo, en alguna película, lo que sea. Normalmente la mayor frustración viene de por qué el director quiere destruir mi plano, por qué no, mi plano no es esto que yo estaba haciendo que era tan bonito y ellos lo están matando con notas, que es clásico. Y Claro, por tu un proyecto lado, personal hace lo que se te canta, así que eso es. O sea, yo me di cuenta de que no ¿cómo se dice? Mi saciedad creativa no es durante el trabajo. Durante el trabajo yo soy un artesano. Yo ejerzo el oficio de la animación para el objetivo de alguien más, para el arte del director, para el arte del supervisor de animación y el director y todos los que están en control de la historia. Porque no es mi historia. Me encantaría que fuera mi historia. No es mi historia. claro, te convertís No más es mi en un película. mercenario y en tu tiempo libre en un artista. Exacto. O sea, yo tengo que hacer todo mi oficio artístico y entregar lo mejor de mí para que ese plano sea lo mejor que pueda hacer dentro de lo que quiere el director para su película. Pero no es mi película y yo no soy el director, por lo tanto no puedo pretender de que sea el plano que yo quiero hacer. Es el plano que él quiere hacer. ¿Y a Entonces, vos una de esos las tipos de cosas. proyectos personales te han abierto puertas? O sea, hay gente que te contrató por lo que ve tuyo personal y no para Sí, clientes. algunas veces me llegan freelance, a veces, por ejemplo, con freelance, particularmente con el corto freelance, pensé que iban a salir más trabajos, pero no han salido mucho porque en realidad la mayor parte de la gente que te ve en internet y te manda una cuestión y dice, ah, sí, quiero hacer una película que en calidad como que se vea con freelance. Tengo $10. Sí, gracias. No, como, lo Sí, sí, siento, no. creo que todos Claro, hemos recibido un mensaje pero, por Instagram de quiero hacer una peli tipo Pixar. ¿Qué? claro, pero Pero tiene pero ha 1200 abierto puertas. empleados Pixar. Claro, pero ha abierto puertas. De hecho, ponerse en online abre muchas puertas. Y es súper interesante lo que se puede lograr con eso. Ahora, como te digo, por ejemplo, cuando salió el corto, cuando lo tiramos como en septiembre del año pasado, si no me equivoco, en online, por un error. Fue una cosa como estúpida, pero al final fue como, ya, ¿sabes qué? No, hacemos el corto. Ya está.
Justo se dio de que habían acabado de animar en Moana, porque acá en Vancouver hay una sede de Disney ahora, hace como 2, 3 Sí. años. Y tengo muchos amigos con los que trabajé en Sony que trabajan en Disney. Entonces me invitaron como un amigo, así como, viste que cuando hacen las fiestas de De que cierre del termine el show, proyecto. sí. Entonces habían varios amigos que no tenían a quién invitar y dijeron, oye, yo te invito a ti, mi amigo te invita a tu novia y vamos todos. Ah, genial. Entonces fui a la fiesta de Moana y una cosa que me pasó que no me esperaba era que mucha gente se me acercaba a saludarme por el corto. Como no los conocía, literalmente no los Genial. conocía, pero ellos me conocían a mí por el corto. Y eso es súper interesante, porque eso sí te abre puertas. ¿Cachai? O sea, la gente tiene los ojos abiertos y si hace algo bueno, pues la gente se ve y queda. Sí, Eh, yo de hecho, mira, yo soy muy consciente que estoy hablando con alguien que trabajó en películas como Leo, de Monkey King, Sea Beast, que me encantó, pero la verdad que cuando vi tu corto dije, la puta madre, esto me pasó 1000 veces y generé como una conexión que dije, tengo que hablar con este tipo. Para alguien que quiere trabajar en cine, bueno, animación o videojuegos, ¿qué tanto peso tiene para vos el currículum versus el portfolio? el portfolio tiene mucho más peso, mucho más peso. O sea, el portfolio dice si puedes hacer el trabajo. El currículum es lo segundo que se mira. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pasa que mucha gente trabaja un tiempo, luego se toma un curso para hacer nivel más El alto level y up, luego sí. busca trabajo. Entonces, cuando busca trabajo, el nivel de trabajo que tiene en su portafolio normalmente, si bien es bueno, es de estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, cuando alguien que lo quiere contratar, mira el portafolio y dice, qué buenas estas piezas que tiene, pero no tiene experiencia. A ver, vamos a ver si tiene experiencia. Y ahí es donde abren el currículum y dice, sí, este ha trabajado. Lo que pasa es que lo que me está mostrando es porque acaba de tomar un curso donde subió de nivel, pero el tipo puede trabajar en, qué sé yo, en series, porque ya lo hizo. Lo que pasa es que probablemente lo que tenía de series no era de esta calidad, por lo tanto me está mostrando la mejor calidad. Entonces, todas las herramientas son parte de esa comunicación. Yo creo que es muy divertido porque la gente piensa que el reel, no sé qué piensan del reel, piensan que el reel es una carta mágica que te da trabajo, pero no lo es. Es un medio para comunicarse con el empleador. Sí, es un primer filtro, ¿no? O sea, si el reel es una porquería, no importa si estudiaste en Harvard o si ni terminaste Exactamente. el Es colegio. una de las herramientas que yo tengo para comunicarle al empleador, a la empresa, al supervisor, quién soy yo. Entonces, por eso también importan las piezas personales, porque las piezas personales hablan de quién eres tú, hablan de qué es lo que es creativo para ti, habla del humor. O sea, todas las piezas que yo tenía de esas, yo las pensaba haciendo siento, en cómo después las voy a editar también dentro de mi reel. De hecho, el reel que tuve en esa época, que me contrataron en Friends o qué sé yo, me duró un buen tiempo y me seguía dando trabajo porque tenía una cosa de que se veía un poquito profesional, porque tenía un par de piezas bien hechitas, pero dentro de todo también tenía mucho de mí, tenía mucho de ese humor que decís tú, y yo trato de insertarlo siempre. Y es o me voy al humor o me voy al drama. De hecho, Claro, pero ahora siempre mostrando últimamente bien tu personalidad. claro, siempre busco qué es lo que a mí me llama la atención, qué es lo que a mí me gusta hacer de los personajes. Y es muy divertido porque muchas veces pasa que la gente se queda entrampada. Por ejemplo, yo tenía un amigo que muchos años, y también a mí me pasó, muchos años, trabajó en publicidad y todo su reel era el champú dando vuelta, el confort dando vuelta, el chocolate abriéndose. Y decía, pero yo quiero ser animación de personaje, ¿por qué nadie me contrata animador de personaje? Porque todo tu reel dice otra cosa. Dice, esto es lo que se va a hacer. Yo no le paso ni en broma a un personaje este para que me lo anime. Sé que me puede hacer el chocolate bien, pero no creo que me pueda hacer el personaje. O no sé. Entonces, el Sé que reel, me pasó lo mismo que tu amigo hasta que dije, bueno, a la mierda, no muestro más, porque yo en motion graphic o en publicidad he trabajado, no sé, para Coca-Cola, Red Bull, Volkswagen, montones de marcas grandes, y para mí en el ego me hacía mostrar, ay, mira, trabajé para, no sé, claro, Katy Perry en los MTV Music Latin Music Awards, no sé qué. Y en un momento dije, bueno, a la mierda, hay que sacar todo esto y dejar un reel más cortito y que solamente muestre el personaje. De golpe
no es arte de magia, es haber hecho esa, curarlo. Claro, Ah, bueno, porque este tipo anima personaje, contratémoslo para esto. exacto, es como, o sea, si no estás mostrando personaje, entonces no es lo que quieres hacer. O sea, es una lógica básica. Como te voy a contratar no por lo que me vas a prometer que puedes hacer, sino que por lo que me vas a mostrar ahora que sabes hacer. Claro, Por eso uno hace piezas de reel para el tipo de trabajo que quiere, no para el tipo de trabajo que hizo. Porque el que hizo, o sea, si ya estás haciendo lo que quieres, pues bueno, ya está. Vamos a meterle personaje. Pero si no tienes de lo que quieres hacer, es lo que tienes que, claro, es lo que vas muerto, sí. Claro, claro. Y te digo, y le pasó a muchos amigos en distintas áreas. Amigos de publicidad, amigos. Tenía un amigo que hacía sitios web, el mismo problema. O sea, el mismo problema. Entonces es entender de que el reel, el currículum y hasta tu página web, si es que tienes página web, que yo soy un creyente de que la página web lo vale, eh, todo es un método de cómo comunicarte con quien te va a contratar. Es un método de, este soy yo, qué sé yo, soy profesional y tengo experiencia. En mi página web no dice, soy un profesional de 15 años de experiencia. No, pero sí muestra proyecto uno, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, muestra los proyectos que están en IMDb, te dice, mira, este proyecto es del año 2021, este proyecto es del año 2017, ¿cachai? Te dice, ¿qué es lo que hice en este proyecto? ¿Qué es lo que hice en este proyecto? ¿Qué es lo que hice en este proyecto? Y eso, cuando alguien entra, dice, este tiene experiencia. Claro, te da otra imagen. Te lo dice sin decírtelo, no te lo da con la cuchara, pero no te cabe mucha duda de que hay experiencia. ¿Ya? Y si no hay experiencia, tengo que sacarle partido a qué es lo que tengo. ¿Cuáles son mis herramientas si no tengo experiencia? Quizás, qué sé yo, soy bueno para la comedia, genial. Muestro todas mis piezas que hacen salir esa comedia, porque alguien va a decir, sí, me gusta la comedia de este tipo, eso es lo que necesito. Por ahí voy a tratar de enfocarlo cuando trabaje. Claro, pero ¿Ya? tenés que mostrar, no decir soy cómico, sino bueno, dale, dame tus mejores 5 shots animados con comedia. Exactamente, show don't tell, siempre. Está Claro. buena eso. Te pregunto algo medio controversial. Podés no contestarme de tu trabajo directamente si querés, Vale. pero para poner un ejemplo de donde vos trabajás De ahora, verdad. en Bardel de Entertainment, que Ujú, trabajan en producciones para estudios, no sé, regrosos. No me digas actualmente, pero sí sé que han trabajado para Netflix, Disney, HBO, Nickelodeon. Está ujú. todo en su web. Es todo pública esta Sí, sí, info. sí, 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 todo lo que... o sea, DreamWorks, Warner Brothers. Bueno, pero en la búsqueda laborales dice específicamente en una busqué hace un tiempo alguna de Senior Animator, Advanced Proficiency in Maya. O sea, es un renglón, dice eso. Ahora, yo lo que te quería preguntar es por qué crees que sobre todo en la industria de cine se sigue pidiendo buen manejo de Maya, aunque haya alternativas gratuitas como Blender o hasta Unreal Engine, que ahora se está poniendo bueno para animar Unreal. porque como cualquier tecnología, pasa que hay una inversión muy grande dentro de lo que es implementación. O sea, el software que uno compra de paquete no hace todo. Hmm. Hay cosas que hace, que son un montón de herramientas que tiene, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que se construyen alrededor de ese paquete. En el caso de Bardell, de Framestore, de Sony, de Disney, de Pixar, lo que sea, muchos de estos que usan Maya, lo que hicieron fue comprar el Maya y ellos diseñan y desarrollan un pipeline que se conecta a Maya, donde se publican las escenas, donde se guardan los archivos, cómo se hace todo, porque hay muchas de estas cosas que uno parece tonto, pero cuando uno las piensa en realidad, vos no deberías poner un puto nombre en ningún archivo en tu vida. ¿Por qué? Porque eso llama a errores. A cómo se llamaba el archivo que va en la carpeta no sé cuánto. Eso no es una preocupación que tenga que tener un humano. Por lo tanto, todas esas cosas se automatizan en un Sí. pipeline. Que si tengo 400 artistas, imagínate que cada uno llama al archivo como se le cantó. Claro, no, de Entonces hecho, no hay trabajar un cómo proyecto, conectarla te con... descargas por Perforce ya el archivo de Maya vacío, pero tiene el nombre que tiene que tener, está en la carpetita que tiene que tener que estar. Entonces, todo lo que hay es un sistema de pipeline que está integrado con Maya, pero que no funciona por Maya, sino que ellos en el momento en que empezaron dijeron, ¿sabes qué? Vamos a usar Maya y vamos a conectar toda nuestra tecnología a Maya. Genial.
Si yo hoy en día quiero hacer y cambiarme todo eso a Blender, tengo que mínimamente programar la mitad de nuevo, o tengo que hacer un Claro. plugin que me a Blender de nuevo. O sea, involucra toda una inversión que no tiene que ver con pagar el software, tiene que ver con horas hombre. Si el software no, o sea, un Maya que te cuesta, ¿cuánto? $4.000 al año por licencia, es un chiste comparado con la hora hombre que te costaría hacer todo el desarrollo que tienes que desarrollar para cambiar un pipeline que ya está hecho para Maya a Blender. Claro, aparte es desarrollar todas las tools que tenga el estudio específica de ese programa y todo eso en todas las disciplinas. Exactamente, no tiene que ver con que el software sea capaz o no a estas alturas. O sea, esto yo se lo vengo diciendo a la gente hace 10 años más o menos, porque ya Blender tenía buenas capacidades hace 10 años, muy equivalentes a lo que se puede hacer en Maya en muchas áreas. Hoy en día es mucho mejor en muchas áreas que los otros software, ¿ya? Mucho mejor. Hay algunas que todavía están por ahí, pero la mayor parte mucho mejor. Pero la gran pana es esa. Ahora, donde falló Blender siempre, creo yo, es que la interoperabilidad para poder conectarlo a otros software siempre fue muy difícil. Hoy en día han mejorado mucho eso con la implementación del USD y del ABC, ¿cierto? Sí, los Alembic. Exactamente. El USD particularmente lo ha hecho más fácil porque la mayor parte de los pipelines en los que yo he trabajado los últimos 5 años son todos pipelines USD. Y el último que trabajé, que no era USD, ya es USD ahora. Como he entrado en pipelines y a mitad de camino donde termina siendo un pipeline USD. Y ¿Ese que, formato lo liberó Pixar para que lo sí, use cualquier estudio exacto. o tiene un uso limitado? No, es un formato open source que Ah, creó Pixar, Universal, lo sí. mantiene Pixar, pero ellos lo hicieron open source porque la idea era que todos lados pudieran usar esto porque ¿qué pasa? Por ejemplo, Pixar, su software de animación que se llama Presto es Ujú. propietario, es solamente de ellos. Y eso tiene una muy gran ventaja y una muy gran desventaja. La gran ventaja es que puedo hacer lo que se me cante con el software, lo conozco de adentro para afuera, lo puedo invertir si quiero implementar herramientas, las puedo hacer las mejores herramientas dentro de mi software porque puedo modificarlo como yo quiera. El problema de eso es que cada vez que tengo que eh, contratar a un artista, tengo que enseñarle a usar el software. Claro, Y el sí, onboarding es un dolor de cabeza. claro, si bien el artista en 2 semanas estará animando, no va a estar animando 2 semanas a la velocidad que animaba antes de entrar. ¿Por Claro, qué? Porque una cosa es aprender a usarlo y empezar a animar, y otra cosa es estar cómodo. Y eso pasan 3, 4, 5 meses. Ahora, Pixar es una de esas compañías que normalmente se ha caracterizado por contratan a alguien no para echarlo a los 3 meses, sino que para tenerlo 5 años, 10 años. La mayor parte de las otras compañías no les sirve eso. Les sirve un software común donde todo el mundo, tú te sentáis y empiezas a trabajar. Nosotros en el momento que estamos en la producción donde estamos ahora, que es una película de bastante alto nivel y qué sé yo, necesitamos gente que llegue, se siente a la semana de que les hacemos el onboarding, que aquí están tus tools, que son los rigs así, que de esto se trata la película. La siguiente semana tienen que estar produciendo shots. dicho eso, para el que quiere, digamos, empezar a animar, tiene cero experiencia, independientemente de cuál sea tu preferencia para proyectos personales, para el que quiere trabajar mercenariamente para empresas, ¿vos recomendarías aprender Maya o A Blender? ver, si alguien quiere venir a trabajar en una empresa tipo Sony, tipo, qué sé yo, Bardell, tipo Icon, Cinesite, qué sé yo, te conviene más aprender Maya porque al final entras ya sabiendo lo que tienes que leer el software, estando acostumbrado. Claro, Ahora, si quieres trabajar, es otra cosa. Blender. ¿Por qué? Porque como artista más independiente, freelance, mucho más te conviene ser autosuficiente. Por lo tanto, no depender de una licencia es una cosa, pero poder crear de 0 a 100 desde lo que tienes en casa es súper valioso porque te da libertad. Viste que el logo de Blender es como Freedom to Create. sí. Es eso, te da esa libertad. O sea, yo la mayor parte de mis trabajos freelance los hago con Blender, a menos que
me pidan, qué sé yo, que sea en Maya porque me van a pasar un rig en Maya, entonces yo tengo que animar y después lo van a renderizar ellos. Pero muchos trabajos que hice siempre he hecho como, qué sé yo, comerciales enteros de repente, o que me mandan un brief y yo tengo que hacer desde cero hasta el render y les paso y ellos hacen el compositing y qué sé yo. Entonces, todo eso lo puedo hacer en Blender. Tiene mucho que ver con los intereses que uno tenga también. Es más poco probable encontrar trabajitos de animación de personaje en Blender, por ejemplo, que en Maya. Pero si sé animar en Blender, sé animar en Maya. Si la única diferencia es el software, pero Sí, animar no no, tiene nada que ver con el los principios de animación son los mismos, aunque anime con software. papel y tijera o Maya o Blender. Exactamente. Che, Por lo ¿y vos tanto, crees que el hecho de que que se hizo 100% en Blender haya ganado el Oscar a mejor película animada puede cambiar algo en la industria o hay demasiada resistencia al cambio por esto que decíamos de, bueno, por un lado la es gente muy ya viene divertido. informada en Maya y por otro lado las herramientas ya tienen hechas los estudios? Es muy divertido porque los ejecutivos son los ejecutivos siempre y siempre se enfocan en lo equivocado. Así como en los 90 era, la película con más, tuvo muchas explosiones y le fue muy bien y ganó Oscar. Bueno, hagamos otra película con muchas explosiones. No tiene nada que ver las explosiones. Ahora pasó lo mismo con Flow. En algunas empresas yo he visto y lo he escuchado directamente de los jefes de las empresas. Es como, ¡oh, sí! Flow ganó el Oscar y lo hicieron con Blender. Pues hagamos Blender. Como, es tu razón Claro, el año que para viene querer gana una que implementar hizo en Blender es Unreal y vamos porque todo en Unreal. hicieron una película con Blender y ganó el Oscar y por eso quieres usar Blender. Van a hacer buenas películas mejor, como Sí, acuérdate que de eso se trata. Pero, para nuestro beneficio, para mi beneficio en particular, pues bueno, si quieres hacer Blender, yo feliz de ayudarte. Si tu razón es la equivocada, pues bueno, ese es el problema tuyo. Eh, de hecho, en Bardell están está bueno. implementando un departamento, de hecho, que hicieron como unos cortos, una serie que se llama Dragon Prince, creo. Y ahora como hicieron como una mini temporada que se llama Dragon King, creo, y donde hicieron todo el render y lighting y comp en Blender. Todavía animaron todo en Maya porque, de hecho, cuando hablamos del tema, yo le dije como, no se tiren a Blender de una a la piscina, porque ni siquiera saben si tienen animadores para animar en Blender, pero vayan por etapas, implementen, sigan animando con su pipeline normal, terminen la animación y de ahí, de animación, sacan sus Alembics, sacan su USD, qué sé yo, y eso lo meten a Blender y ahí empiezan a implementar esa parte del pipeline en Claro, Blender. para Y una todo vez el que ya están lighting y cómodos con eso y compo. les gusta, dicen, sí, sigamos, ya bueno, ahora metámonos a hacer rigging y animación en Blender, a ver qué tal. Sí, O para el empiecen que ahora el quiera, modelado. ¿Mm? para el que viene de Maya o algún otro software y quiere migrar a Blender, ¿qué le recomendarías hacer? ¿Nos metemos todo en tu curso de iAnimate? Mi curso de Animate este año va a ser un poco más básico, más básico. Lo que pasa es que originalmente mi curso era enfocado a gente que sabía animar para que aprendiera Blender. Entonces, ya sabiendo animar, yo te enseño las herramientas, hacemos que sea un shot durante la clase, porque vos ya sabes animar, no te tengo que enseñar los principios de la animación, sino que tengo que enseñarte cómo sufrir Blender para poder salir por el otro lado animando. Y lamentablemente pasa que normalmente la gente que toma este tipo de cursos no es la que tiene más experiencia. Muchas veces, sobre todo en cursos tipo iAnime, qué sé yo, gente con menos experiencia, porque como es un curso con un enfoque un poco más técnico, la gente dice, bueno, yo puedo aprender Blender en la casa, ya está. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando hice el curso el año 2021, la mayor parte, si bien había uno o dos que tenían experiencia en animación, la mayor parte no tenía mucha experiencia en animación. Entonces, igual tuve que hacerlo un poco de inicio, casi que hacer bouncing ball. Pero todo el programa que tenía armado, como que ya no me funcionaba tanto, entonces lo fui adaptando a mitad de camino. Y en este caso, lo que decidimos era derechamente hacer un curso de introducción a animación en Blender. O sea, el que tome el curso va a hacer, Está qué sé bien, yo, es como bouncing la ball, clase uno pero en Blender la clase uno, directamente. pero en Blender en vez de en Maya. Em, Ahora, mis recomendaciones, o sea, si ya sabes animar, mi recomendación es sufre con el software un poco. Eh, si usas Animbot, por ejemplo, hay Sí, un par de herramientas de hecho, está el Anim Toolbox, que tiene varias herramientas que faltan como de Animbot, que de hecho yo tengo un link de afiliado en la store de mi YouTube, pero además ahora hay otra que se llama Animate Pro
que es de NDA, se llama el desarrollador, como Nacho de Andrés, creo que se llama cuál es su nombre, un español, que literalmente todas las herramientas de Animbot están todas ahí. Y más un montón Genial. de fixes así como al Graph Editor, como un par de automatización y qué sé yo. Así que, para que no sea tan alien, digamos, tener todo lo que falta, está todo ahí. Cuesta creo que $70 canadienses, así como 35, $40 americanos, que sí, un poco caro para lo que es normalmente un toolbox, pero con la cantidad de updates que le hace con la cantidad de tiempo que le involucra, la verdad que está increíble. Así que lo vale, es mucho más barato comprar que comprarse una licencia permanente de Animbot también, que cuesta como $400, por decirlo simplemente. Sí, sí, creo que está 250 al año, algo así, Eso. no me acuerdo bien, pero Pero el software lo tienes gratis. Y lo otro el es... que la está rompiendo es Unreal, que desde la versión 5.5, 5.6, Ujú. también le incorporaron ahí dentro montones de las herramientas que tiene Animbot, Sí. pero gratis. Y ¿cómo se llama esto? Y Houdini también está haciendo eso. En las Pero últimas bueno, versiones, Houdini ahora que está... lo abrí, tuve la licencia un año y dije, ok, Favorito. esto es mi otra vida. Te creo. Che, Es que... quiero seguir, tengo varias preguntas para hacerte, pero quiero ser respetuoso de tus No, no, compromisos, de dale tus nomás. tiempos. ¿Vamos No, bien? sí, Dale. sí, todo bien. Cuidado. Déjame terminar de responderte. Para Sí. alguien que quiere aprender Blender, bueno, YouTube, hay un montón de YouTube. Si ya sabes animar, hay un montón de canales de YouTube. Hay uno que me gusta bastante que es el del Brian Cooley, que es un animador que vive en Toronto y que él trabajó en Maya y trabaja en Blender, entonces conoce bastante de todo. Bueno, mi canal, que obviamente lo voy a recomendar porque soy yo, pero viene un poco de cerca, que está un poco outdated en el sentido de que los últimos tutoriales que hice creo que eran de Blender 3,2, una cosa así, si es que no antes. Pero el enfoque es ese, el enfoque es vengo de Maya, quiero aprender cómo hago lo mismo que soy hacer en Maya en Blender. En mi canal hay un montón de tips al respecto, cómo importar referencias, cómo, qué sé yo, modificar tu referencia, cómo editar, cómo usar el Graph Editor, cómo hacer el que el Graph Editor sea más amigable, cómo hacer algunos hotkeys que por defecto en Blender eran como el orto y ahora son mejores, pero cómo vamos a poder arreglarlo, cosas así. Eso es como... Y sentarse a animar, si al final del día no hay nada que hacer, hay que sentarse a animar y encontrarse Son con los horas culo problemas. silla. Es exactamente horas culosilla. Hay que sentarse, agarrar una pelota y hacer una animación de la pelota. Y después ir a hacer el siguiente ejercicio hasta que uno haga los ejercicios que normalmente está acostumbrado a hacer. Lo que pasa es que como es todo nuevo, es todo distinto. Y lo otro, aléjense del Industry Keymap. Que hay un Keymap que como es estándar, Industry Standard Keymap, es horroroso. Es horroroso. Lo peor que se les pudo ocurrir jamás en la vida es eso, porque es un estándar, es un keymap que son hotkeys inventados por ellos diciendo, en Maya usan este, en Max usan este, en Cinema usan este, yo que va a Promediamos. ser este botón. Claro, no tiene ningún sentido, porque al Sí, final, ¿qué es lo dejen que a hace? Blender ser Blender. Esa sería Exactamente, el es que tagline. sean honestos. ¿Voy a aprender Blender? Aprendo Blender. No, el problema más grande que tiene eso es que, por un lado, todos los hotkeys cambian a hotkeys que nadie reconoce. Y por otro lado, si voy a Después mirar un tutorial, te no puedo cuesta usar el seguir los tutorial. tutoriales. No puedo seguir el tutorial. Es una mierda. Si lo único que tenían que haber hecho era cambiar cómo mover el mouse y la cámara. Eso era todo lo que había que cambiar. El resto está todo bien, si el resto la gente lo puede aprender. Te adaptás, Pero la en un recagaron. par de horitas te adaptás. No me escucharon. Yo lo dije hasta el cansancio. Y de hecho creo que lo voy a empezar a martillar de nuevo. Ahora que me estoy volviendo a meter en Blender, estoy metiendo a las reuniones y la gente me odia porque digo, "Oye, esto no funciona". Pero bueno, Pero se es necesita así lo que una hay. voz ahí, Es power. parte de... Sí, siempre hay alguna más que yo, pero bueno, a mí me gusta meter la cuchara ahí como... Así que bueno. Va, pregúntame lo que quieras. Dale, bueno, no, más allá de tu demo reel, está increíble que tenés un montón de experiencia trabajando en proyectos hermosos. ¿Alguna vez tuviste que animar algo que te hizo replantear tu existencia por la cantidad de feedback que tuviste? Sí.
Sí, lamentablemente esos planos no existen en mi reel porque muchas veces, de hecho muchas veces, ¿no? Fueron 2 o 3 veces Son los cancelados. que, que me reventaron los planos y me los quitaron. Me los terminaron quitando. De hecho, en Civis me quitaron unos de los planos que tenía, que era mi plano favorito. Que en realidad mi plano favorito hoy en día creo que es el del tipo con resaca, el de Jacob con resaca, que de hecho lo publiqué esta mañana en el canal de YouTube, ayer en el canal de YouTube, porque encontré la referencia que había grabado para ese plano. Y me encantó porque fue la primera vez que los supervisores veían una referencia que yo había hecho un plano y decían, eso es, como, dale, como esa referencia está buena, siento el dolor de cabeza de este pobre hombre, así que vos tira con todo. Que podría haber quedado mejor el plano, pero tampoco era tan bueno. Y no es que ahora sea muy bueno, pero es un poco mejor que en esa época, que creo que lo podría hacer mucho mejor ahora. Pero así como de replantearme, creo que tuve un plano que lo terminó haciendo una chica que está en Disney ahora. Y ese plano, te juro que estuve un mes haciéndolo. Encontré las referencias que había grabado para el plano, debo haber grabado unas 40 veces en distintos días. Como grabé una vez en la casa de una amiga con ella ayudándome, después en la casa con otro amigo ayudándome, Y no en mi le casa encontraron la solo. vuelta. Y le daban vuelta y le daban vuelta y no quedaba y no le gustaba a los supervisores, no le gustaba a los supervisores, no le gustaba a los supervisores y después les gustaba más o menos y lo mostraban al director y el director como, no, mira, sabes que no, va por acá, no sé qué cosa y tenés que hacer esto y sí, todo bien, bueno, ya sí, yo creo que sí, ya, bueno, voy a darle otro, voy a intentarlo de nuevo. Me acuerdo que una vez trabajé un sábado y me saqué la mierda una semana entera porque había grabado una referencia nueva y yo tenía un problema porque tenía un conflictos sentía conflictos de qué es lo que me habían pedido versus lo que había en la secuencia. Estaban súper enfocados en ese momento por alguna razón en mi plano que no funcionaba, pero se les había olvidado como la continuidad con los El planos que habían contexto, alrededor. ¿no? Entonces eso Mm. siempre me tenía como muy conflictuado. Em, y me acuerdo que hice como 3 versiones. Y me saqué la chucha para hacer 3 versiones, para mostrar 3 versiones. Como queríamos, entonces llegué, mira, dije, mira, chicos, como, así como, este era un sábado a las 2 de la tarde, porque estábamos así como un crunch, entonces los directores, los supervisores trabajaban los sábados también. Y yo como, miren chicos, esto es lo que pasa. Traje 3 versiones. Les voy a explicar por qué. Una es la versión que yo creo que ustedes me pidieron, con todas las cosas que ustedes me pidieron como me las pidieron. Otra es la versión que creo que el director quiere. Uf, Y la es otra, tremendo que no se pongan de acuerdo. claro, y la otra es la versión que yo creo que es, considerando además de que pasaba esto en el plan anterior, pasa esto en el plan siguiente, y me dicen, oh, claro, no me había dado cuenta que, puta, sí, es que sí, hay que cambiar esto, no sé, ya. Pero dicen, oh, nos encantó, bueno, gracias por todo el esfuerzo, traernos 3 versiones, bueno, es como la raja. Fascinado. Entonces, ya, genial, sí, ¿sabes qué? Mira, hazle esto nomás, pero el lunes mostrémoselo al director, porque de aquí, por último de aquí, podemos terminar sacando unas. Así que el lunes lo muestra al director y de ¿sabes qué? No. Así que al otro día me quitaron el plano. Me dijeron, putz, ¿sabes qué? Es que llevamos mucho tiempo trabajando en el plano, creemos que estáis un poco quemado. Me lo dijo no, ni ninguno de los supervisores, me lo dijo mi lead. Sí. Creemos que estáis un poco quemado, así que mira, hagamos una cosa, no trabajéis más en el plano y veámoslo de aquí a un tiempo más, qué sé yo. Y yo dije, bueno, me quitaron el plano, me lo quitaron. Y De después ahí como al sacaste la mes, inspiración para hacer freelance, ¿no? claro, Tu no, corta. y la inspiración venía incluso de antes. Pero lo pasé pésimo, te juro que me corrían las lágrimas así como, porque uno de los problemas que tiene este trabajo en general es que uno igual se lo toma muy personal. Y al final el día a día del trabajo del animador es, mira, ¿te gusta esto que hice con mi corazoncito? Y alguien te dice, no, está feo. Y al otro día tenés que decir, oye, ¿te gusta esto que hice con mi corazoncito? No, está feo, ándate, valís callampa, eres una mierda. Que no es que te digan eso, pero eso es lo que uno siente todos los Sí, días. sí, percibí todo ese dolor. Entonces ya cuando lleváis
30 veces, tu corazoncito está hecho pedazos. Es dificilísimo para el ego. Ahí Y tenés yo, otro corto para hacer con eso. claro, que en realidad sería el mismo corto, pero sería como lo mismo contado de manera distinta. Claro. Eh, entonces, es un trabajo súper difícil a nivel emocional. Y yo esto lo conversaba con colegas desde mi primer trabajo como grande en Framestore y caí en cuenta de eso, como el trabajo de memoria es todos los días que te digan que no hasta que una vez que te dicen que sí. Como, está feo, está feo, está feo, está feo. No te dicen está feo, pero te dicen, puta, ¿sabes que le podría arreglar esto? Oye, le tienen que arreglar esto. Oye, quizás aquí, no, no, no. Claro, a nivel, al momento en que uno se va volviendo más profesional, más maduro, más dentro como una de las grandes diferencias que hace alguien con mucha experiencia, de alguien con poca experiencia, que empieza a entender de que no se trata de que tú eres una mierda, de que tú no vales. No, el plano es para el director, el plano tiene que lograr esto, por lo tanto, eso que hiciste, si bien está bueno, no está perfecto para esto. Y necesitamos arreglar estas cosas para que haga lo que tiene que hacer su función en la película. Eso es. Pero uno es como, es una mierda. Entonces te va a llegar al baño. Eh, y así, pregúntale a cualquier animal con que hable, te das cuenta que todos han pasado por momentos de como, soy una basura. O sea, y en Framestore, cuando se me ocurrió originalmente como la premisa del corto de freelance, como ya un poco más armadita, llevaba un mes que no quería levantarme, ¿no? Donde despertaba y decía, no quiero ir a trabajar. Como, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Si a mí me encanta la animación. ¿Pero por qué estoy haciendo esto? Tremendo, sí, te llegan a quemar la cabeza los trabajos. Yo tuve montones de cuestionamientos al respecto en el momento y ahí fue donde por un lado me di cuenta, bueno, si quiero hacer un plano para mí, tengo que hacer un plano para mí, tengo que hacer un corto para mí. O sea, si quiero dirigirlo y quiero que sea el plano que yo quiero que sea, pues tengo que hacerlo yo. No, no voy a ir yo a decirle al director, oye, sabes que tu plano está mal, tu plano debería ser así como yo creo. No, ¿quién soy yo para hacerle? O sea, soy un pelagato. Yo soy contratado dentro de los otros cientos de monos contratados para hacer la película. Ya está. O sea, Sí, muy hay importante que no aprender de soy. alguna forma a separar que, digamos, cuando estás cobrando un sueldo tenés que hacer lo que quiere el director y cuando estás haciendo un proyecto personal, vos sos el director, supervisor, lead, lo que quieras llamar. Exacto. Exacto. Y nuevamente no tiene que ver con no ponerle cariño ni nada, sino que tiene que ver con entender de que cada cosa tiene su función. Si ellos me están pidiendo un plano con X, Y, Z, y si el director no sabe lo que tiene que hacer plano, bueno, mi trabajo es tratar de conversar con él lo más posible para escarbar cuál es la cosa que el director quiere. Pero nunca se trata de lo que yo quiero. Se O trata sea de... que, digamos, tu idea para ser freelance no nació de una mala experiencia con un cliente, sino más bien de tu propia experiencia trabajando como empleado en el día a Mm, día. sí, sí, como me pasó trabajando como... De hecho, yo creo que la inspiración, si bien en parte habiendo trabajado en algunas empresas donde no lo pasé tan bien, el trabajo de publicidad para mí siempre se sentía un poco así, se sentía como un poco que era las notas Sí, de cliente de publicidad, de agencia, siempre eran como de la ejecutiva, que no tiene idea, diciendo que, ay, sí, es que lo que pasa es que el rojo está muy rojo. Es un comercial de Coca-Cola. Como, o sea, dame una nota que tenga sentido. Genial, hagamos el comercial mejor, hagamos el producto mejor. Pero normalmente las notas eran como más pelotudas ¿cómo se dice? Que constructivas. Mucho tiempo, o sea, de ahí venía mi frustración de alguna manera. sí, de Y hecho Philip lo por hace eso yo muy dejé de bien. trabajar en publicidad, más allá de pagaba bien, me quemó la cabeza la falta de precisión del feedback o hasta Ujú. sentir que necesitaban justificar un sueldo y que le pagaban por dar 10 notas sobre cualquier cosa que mande. Mandaba Claro. 4 De hecho, minutos, 10 notas, mandaba un segundo, 10 notas. Y bueno, mando todo era entero. súper interesante eso porque a mí me gustaba mucho trabajar en publicidad, pero no me gustaba el trato con algunos de los clientes de publicidad. Entonces, para mí como el sweet spot de trabajar en publicidad era trabajar para empresas que trabajaban para publicidad, tipo Smog, tipo las empresas que hacen Claro. animación para publicidad,
porque en el fondo a mí no me tocaba lidiar con ese cliente pelotudo, sino que eso se lo lidian ellos y a mí me decían, usted tiene que hacer esto, hágalo ahí, está perfecto. Claro. Y a veces, y a No estás veces, bien de animación, digamos, el fideo que tenés. claro, y a veces como ellos sabían que por cada nota o por cada día extra que yo trabajaba me tenían que pagar, muchas veces las notas las absorbían ellos. Era como, bueno, pues Claro. esta nota de mierda la podemos hacer nosotros acá, como ya, si le movemos la cámara, ya, genial, no importa. No te preocupes, Luciano, ya está todo bien. Porque claro, preferían hacer la nota de ellos y no pagar el día extra que pagarme para hacer una cámara que la podían hacer ellos mismos en post o lo que fuera. Entonces se volvía un sweet spot de yo me relaciono con gente que sí sabe de animación y me pagan bien porque saben lo que vale mi trabajo y saben que soy rápido, qué sé yo. Entonces era súper interesante eso. Ahora, no se gana lo mismo que trabajando directo para el cliente, pero, pero el Bueno, directo se para el gana en cliente, salud mental, otro ¿no? Por ahí no precio, en plata. claro. Es otro precio, claro. Che, y siguiendo un poco por la línea esta, hace un poco vi medio de casualidad tu corto Cache, que estaba ahí Ujú. medio oculto el link, que también me hizo cagar de risa, por suerte. Qué bueno. ¿Ese tipo de proyectos vos los haces para darte gusto de contar cierta historia o son como una excusa para experimentar con algunas herramientas que en el día a día no usás? Las dos cosas en realidad, porque, a Genial. ver, siempre he sido un poco de martillar, me gusta hacer cosas, pues me gusta tirarme a la piscina y si más o menos sé por dónde voy, pues puedo tirarme y aprender un poco más. Y pasó que con mi chica empezamos, bueno, mi chica también trabaja en la industria, de hecho trabaja en la misma empresa que yo, ella es editora, en el mismo proyecto, de hecho trabajamos, ella trabaja digamos, en editorial, es la Así que asistente de... ya te puedes enterar le saqué 10 frames a tu animación. ¡La puta madre! Pues, es verdad que me cuenta cuando pasan esas cosas. No, pero siempre me dice, oye, ¿no le gustó tu plano? Se rió mucho cuando lo vio. Eh, entonces, pasa que yo había encontrado un festival chiquitito que se llama Wild Animation Festival, que es acá en Vancouver, y quizás Mm. la primera edición era local, qué sé yo, y tenían un open call, porque en realidad era un festival en el fondo para hacer cortos para el festival, porque era con una temática súper particular que era como una flora y fauna de Vancouver, de BC, digamos, de British Columbia, y cortos de 15 segundos o de 30 segundos. Y yo le dije a la Kate, le dije como, oye, ¿no te tinca un corto junto? Igual 15 segundos, 30 es algo abordable. Aprendí un poco de modelado, qué sé yo, porque ella igual dibuja súper lindo y obviamente sabe editar y qué sé yo, entonces sabe armar toda la máquina con sonido, qué sé yo. Y yo le dije, y yo te puedo enseñar un poco de 3D, así un poquito de Blender, y tengo ganas de usar Blender de nuevo, hace rato que no lo uso, como para hacer algo de verdad, y quería experimentar con el Clay Pencil, viste, Sí, qué como, locura la vecina. es una cosa súper interesante, entonces eh, le dije, mira, veamos qué podemos inventar. Se le hablé a mi amiga Marion, que fue la que diseñó los personajes de Freelance. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Con la Kate queremos hacer un cortito, así como bien cortito. Y no sé si te interesa de repente como participar para que nos diseñe unos personajes. Me dice, pucha, ¿sabes qué? Tengo un pez globo que me encantaría. Siempre he querido animarlo como que se desinfle. Le dije, qué buena idea. Mira, ¿sabes qué? Podemos hacer como tres animales. Pues yo ya como que tenía la idea de bici, entonces dije, bosque, lago, ¿cómo se llama? Un mus. Dije, ok, ¿a dónde le meto un pescado, weón? Ya, pues hagamos que la cámara baje bajo el agua, que esté el pescado, entonces hice una animática así súper burdo, ya como después de freelance, como que me armé un flujo de trabajo para hacer animatics bien entretenido, porque lo hago en el iPad todo, tengo un software que se llama LumaFusion, que es un software de editor, tipo Resolve, pero lo que pasa es que Sí. en esa época no existía Resolve para iPad, entonces, eso con Procreate y otra mierda más, el Rough Animator, que es un software de animación 2D que Tipo costó un flash, digamos. y que sirve para hacer planitos así burdos. Entonces, cuando se me ocurrió la idea, dije, ¿sabes qué, chiquilla? Nos hicimos un chat y nosotros más encima justo andábamos en Chile de vacaciones. Y yo estaba como, la Cata estaba en la casa de sus papás, yo estaba en el Airbnb porque ella estaba trabajando en remoto y la Marion estaba acá en Vancouver, estaba recién mudada a Vancouver, así que ya les dije, a ver, hagamos un chat, hicimos un chat, nos pusimos los tres, le dije, ya,
espérense un rato. Y salí y le puse un poco de audio a la cuestión, le hice, de hecho te puedo mostrar el animático, es muy divertido. Le hice como el chiste, Sí. le hice la pose, eh, y se los mandé. ¡Ay, sí, está súper bueno ya! Y la cara dice, ya la raja, yo lo voy a refinar. Entonces ella lo agarró, y hizo los dibujos de nuevo, lo refinó, le agregó una cosita a la edición, y hizo que además ¿cómo se llama este? El mousse, el Sí, estornudara al principio para que eso como hiciera que los que larga pastitos que el cayeran. palito ese. Claro, y ahí empieza como todo el circuito. Todo el efecto Así que mariposa, digamos. claro, nos engrupimos un montón con la idea y fuimos, ¡ay, qué bueno! Ya deberíamos empezar a trabajar. Cuando llegamos de vuelta para acá, le bajé unos tutoriales a la Kate para que empezara a aprender un poquito de modelado en Blender. Así que le dije, ya, tú modélate todo lo que son los elementos debajo del agua. Modélate una piedrita, modélate una alguita, una burbuja, qué sé yo. Y yo hace un par de semanas, ella como es cáncer, se identifica con un cangrejito. Así que un par de semanas atrás la había modelado por alguna razón, un cangrejito que ella había dibujado. Así que le metimos el cangrejito por ahí atrás en el fondo, que ni se ve, pero no importa. Y yo me modelé unos arbolitos y empezamos, oye, está bueno, ya. Oye, tratemos de hacerlo así como en plasticina, porque como ninguno de los dos es muy bueno modelando, si lo hacemos con una estética como plasticina, que los personajes sean como burditos, como Está que Vales bueno. Park Ahí, no ahí está. escondés, detrás de la estética tapás posibles errores, digamos. Claro, le dije, ya, mira, ¿sabes qué voy a comprar? Compré el shader, hay un shader en Gumroad de un chico que se llama, su usuario es como Double Gum, que hace un shader de plasticina, chicle, todas estas cosas así como goma, Sí. eh, re bonito. Así que agarré, le tiré el shader a todos. Y entre medio dije, bueno, y quiero experimentar un poco con Grease Pencil, entonces le hicimos los ojos con Grease Pencil, los pastitos Toda la 2D, los parte de animé dos con d sí. Grease Pencil. Cuando la rana saca la lengua es Grease Pencil, el pescado ahí es Grease Pencil. Yo dije, son cosas que duran 3 frames, 4 frames, lo hago en Grease Pencil y va a pasar. Y entre todo quedó una estética súper chora. De hecho, todo el agua, si bien el agua es un shader como de agua, encima tiene toda una pasada de gris pencil como de la orillita, unas líneas blancas. Hermoso, sí, Entonces, todo se mezcló y fue la como, agüita. mira, me gusta. Así que experimentamos un montón, nos vimos, pues nosotros igual llevamos recién 1 año o 2 meses ahora juntos, y en esa época llevábamos, no sé, 4 meses juntos. Y fue también una primera experimentación de como lo que queremos para nuestra vida, de poder hacer cosas juntos y hacer proyectos juntos, qué sé yo. Y fue como, uy, funcionamos súper bien. Después ella se dedicó a terminar la post, el audio, y quedara bonito, qué sé yo. Y Sí. yo ahí hacía un 3D y le hacía, qué sé yo, hice el alce, le hice un rig así automático en el Rigify. A la rana la hice ahí, le puse un par de huesos, un squash stretch y ya está, el que se abriera la boca y con eso funcionaba. Y ahí salió el corto. Sí, fue netamente una experimentación para pa, probar cosas, para ver cómo trabajábamos, para que ella aprendiera algo, para yo Sí. aprender algo, porque yo quería agarrar el Blender de nuevo. Así que, y de hecho, estamos así como en plan de hacer más cosas. Lo que pasa es que ahora de hecho, tenemos un plan de un canal de YouTube que queremos hacer, pero está muy en pañales, pero ya tenemos la idea más o menos clara. Falta como empezar a hacer las piezas. Pero también siempre en esa cosa como de jugar. Es muy interesante que hayan hecho la prueba de hacer algo juntos, a lo Jorge Gutiérrez con su musa, que, Es que para que él, para mí, diseña. él es un gran, ¿cómo se llama esto? Una gran inspiración. Lo vi hablando una vez en una conferencia en Los Ángeles hace como 2, 3 años, y hablaba de su musa y estaba con ella. Sí, Y son, decía, son y dos yo genios. decía, eso es lo que sueño yo. Sueño tener una pareja que me inspire y con la que podamos hacer cosas juntos. Y cuando encontré a Kate desde un principio fue eso, como esa es la visión, y Yo ella de lo alguna manera admiro tiene. muchísimo porque mi señora es arquitecta y en la pandemia llegó a decirme una vez no te soporto más porque estamos todo el día en casa juntos. Sí, Che, pasa. no, lo que te iba a preguntar, como hablando de un tema totalmente distinto, es que en tiempos de, bueno, vos estabas dando todo este detalle del todo el quilombo que es, todo el esfuerzo que requiere hacer un corto, por más que sea de un par de Ujú, segundos. Lo que te quería preguntar es que en tiempos de IA, donde se va metiendo en todas las distintas etapas de producción lentamente, ujú.
¿Qué pensás que sigue siendo irreemplazable del toque humano? La creatividad. No, la IA no es creativa. No hace nada nuevo tampoco. Hace solamente cosas que están hechas. Entonces, siento que, y esto no sé si es personal, pero yo siento que la devaluación de la creación que está generando la IA eh, le está dando un nuevo valor a las cosas hechas por seres humanos. Así como siempre pasa, Qué como en interesante el eso, sí. momento en que algo se vuelve de producción masiva, las cosas como nicho vuelven a ser valiosas. Claro, Como se ponen el acabó el primer stop McDonald's en motion. la ciudad, va todo el mundo a McDonald's y después todo el mundo valora la cocina de la abuela, Claro, y hoy digamos, en día de nadie quiere autor. ir al McDonald's y todos le encanta la hamburguesería donde está el tío Pepe, weón, que vaya a comerte una hamburguesa hecha con vaca de verdad y qué sé yo. Y siento que es un poco ese mismo ciclo. Lo que pasa es que estamos en la parte mala de ese ciclo, cuando todos quieren ir al McDonald's, ¿cachai? Cuando el McDonald's es nuevo y es interesante, es como, weón, llegó el McDonald's, es lo más grande, weón, por fin vamos a comer McDonald's y vamos a comer McDonald's todos los días por el próximo año, ¿cachai? Pero una vez que se acabó la novedad y te das cuenta que es una mierda, Sí, va, mira igual, esta mierda, son filtros de Snapchat, listo. Sí, volvamos claro, a consumir cosas hechas por gente que y sabe. de repente te gusta hacerlo una vez al año, que a mí también, o sea, fuera de que me gustan las hamburguesas de verdad, una vez al año, un par de veces al año, me como un McDonald's y digo, qué rico un McDonald's, o me como una Pizza Hut, que es la peor pizza del mundo, pero me encanta comer una Pizza Hut de repente, porque no sé, porque hay veces en que quiero una pizza cerda. Pero Me pasa lo normalmente mismo. como la pizza buena, ¿cachai? Como va a ser un jugador más dentro de todo. Va a tener su valor, que es horroroso, o sea, mínimo. Y, y entonces, por un lado, siento que la creatividad humana va a ser más valorable, porque ya se están dando cuenta, pero es la parte que les cuesta. Es que lo invaluable de la creación no está en cómo está hecho, si bien es una parte súper interesante de aprendizaje, ¿cómo se llama esto? De que no se puede hacer cosas de verdad si no se pasan años haciéndola, como que uno no llega y hace como, oh, sí, hice una animación la raja y está increíble. No, primero hice una mala, hice otra mala. Y llevo 15, 17 años haciendo animaciones malas, recién que de repente una de cada 5 más o menos me queda bien. ¿Cachai? O sea, 15 años para eso, 17 años para eso. Donde en los 17 años te juro que deben haber unas cuantas que las digo, esta está más o menos bien, pero sí, y ha subido mi nivel y he mejorado durante el tiempo, pero para llegar a hacer los planos que hago hoy, nunca los podría haber hecho si no tengo 15 17 años haciendo planos. ¿Cachai? Entonces, claro, eso se vuelve más valorable porque, en el fondo, para tener a alguien que tenga esa experiencia, que tenga ese ojo, es mucho más difícil de entrenar. Imagínate con IA, cómo se va a entrenar la gente, su ojo, si no saben, no tienen a alguien al lado que sepa lo que está haciendo. Claro. Entonces, lo que se va a hacer con IA va a ser cada vez peor. Porque la gente que está haciendo cosas con IA no tiene ojo, derechamente. Sí, Ahora, no lo va entrenando tampoco. exactamente, no lo va entrenando, porque además la otra cosa que tiene la IA, que es una cosa que me di cuenta el otro día, es que la IA no es como dibujar o pintar, es como agarrar un balde con pintura y tirarlo a la pared. Porque Genial la me analogía. puedo volver mejor en tirar el balde a la pared, porque lo único que tiene es qué pintura le pongo y cómo lo tiro. Claro, manejar Pero un par no de puedo, variables y el resto, el pero output es es todo random. aleatorio, ¿no? Tenés toda esa Entonces, dirección de por, arte. por más que yo lo intente, no voy a poder ser mejor en eso. Y mañana le cambian al ChatGPT una coma y todo lo que aprendí se fue a la mierda, porque cambió la programación. Fue Entonces, genial. no es realmente una habilidad. Las habilidades son cosas que uno hace y puede replicar. Puedo agarrar un pedazo de madera y picarlo hasta que aprendo a hacer que el personaje, que la nariz del personaje, la weá, y después agarro otro pedazo de madera y puedo tratar de replicarlo y más o menos quedar cerca. Pero no es random, porque
tengo, Sí, sí, tengo, hay ¿cómo se llama? Tengo procesos. control. Claro, el arte está en eso, en el control, en el poder decidir, en el decir cada parte. Entonces, eso se va a volver mucho más valioso. Che, y la última para cerrar, si tuvieras que darle un consejo brutalmente honesto a alguien que quiere dedicarse hoy a animación, ¿cuál sería? Hay que desvivirse un poco para poder dedicarse a animación, sobre todo hoy, porque obviamente con todo lo que pasó en la industria en los últimos años, que hubo poco trabajo, que no sé qué cosa, no solamente hay mucho profesional de muy alto nivel que todavía está ahí como Ahí suelto. algunos sin trabajo, otros con sueltos, hay mucho estudiante talentoso que salió durante estos 2, 3 años que todavía no tiene trabajo. Entonces la competencia es muy grande, es muy fuerte. Y la única forma en todo el ámbito artístico hoy en día de competir es desvivirse un tiempo por la animación. No significa que te desvivas toda la vida, pero es desvivirse. O sea, me levanto y mi trabajo de hoy, de mañana y hasta que encuentre trabajo es mejorar como animador, hacerme visible en, qué sé yo, en redes sociales, poniendo mi trabajo, mandando información o sea, ¿cómo se llama esto? Formulario a recruiters y qué sé yo, trabajando en mi oficio de ser mejor animador y también hacer el oficio de ser visible, porque hoy en día hay tanto en internet, hay tanta gente buena mostrando cosas en internet, que los recruiters ya no van a esperar así como que alguien le mande un mail. Van a Instagram un rato y dicen, oye, este es bueno, llamémoslo, Claro. hasta acá en Vancouver, llamémoslo, listo. Pero ni siquiera tienen que hacer eso, porque se abre una posición y llegan 200 hueones a buscar pega. Por lo tanto, y si bien de esos 200 hueones, hay 180 que valen callampa, no son malísimos, pero si llegan 20, y si yo estoy buscando 3, 20 tengo más de sobra. Por lo tanto, tengo que sobresalir. Y para sobresalir, se trata de buscar ser mejor, buscar ser más profesional, buscar ser, ¿cómo se llama esto? Que mi pieza sobresalga por las razones correctas, obviamente. Porque es muy buena, porque, qué sé yo, porque el humor. Y ahí es Es donde clave lo entra. de por las razones correctas. Exacto, en donde que venga mucho, o sea, ahí viene mucho el caso el tema del trabajo de los proyectos personales, donde muestro quién soy, porque mucha gente puede hacer proyectos personales, ninguno va a ser como el tuyo, porque el tuyo es tuyo, pero si voy a hacer lo clásico, voy a hacer el clásico ejercicio de animación, hay 450 millones de ejercicios clásicos de animación dando vueltas, pero tu plano, con tu carisma, con tus ganas, con tu idea, es tuyo. Si tú haces una referencia hoy y yo hago una referencia con el mismo audio, va a ser el mismo plano, lo que sea, van a ser completamente distintas. Y podrían estar los dos en cada uno de nuestros reels y perfectamente podrían estar los dos contratados. Porque la tuya es tuya y la mía es mía, y eso es lo que lo hace interesante. Es, nuevamente, y volviendo un poco a lo de la IA, Sí, ponerle eso tu es lo que impronta, realmente, digamos. claro, eso es lo que le va a dar valor a las cosas. Algo que es tuyo, tuyo, y que no viene de lo que hizo el otro, el otro, el otro, el otro, que es un popurrí de cosas. Que si bien obviamente tú estás inspirado, pero tu propia creación va a tener tu visión y eso no se parece a la que hizo el otro. Genial, hermosa respuesta. Bueno, te súper agradezco, Luciano, No, fue fuiste un gustazo. recontra generoso conmigo con todo este tiempo. Y lo siento por hablar tanto. No, pero Hablé por harto, favor, pero yo, mira, me podría quedar hasta mañana. Aparte, ya tengo dos nenes, están los dos durmiendo, un nene y una por nena. eso. Esta es mi hora donde no me molesta nadie.